Bueno, pues estamos estudiando el libro de Romanos. Recuerden que aquí en la cruz vamos estudiando versículo a versículo, ¿sí? La escritura. Esto es, pues, para que llevemos un estudio sistematizado de la Biblia, de la escritura. Creemos en la suficiencia de las escrituras, por lo tanto, no existe otro libro, sí, con mayor sabiduría para nosotros más que, pues, la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿alguien recuerda cuáles son los libros que ya hemos estudiado a lo largo de estos meses ya? Año y tanto que llevamos reuniéndonos. Ya vimos 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Santiago, ¿ah? Entonces ya podemos decir que ya sabemos más o menos de qué se tratan esos libros, ¿no? Ya no estamos tan en el anonimato, ¿verdad?, del conocimiento bíblico. Pues la semana pasada estrenamos ya pues este estudio de Romanos. Y por allí el mensaje que nos compartió Ángel la semana pasada fue la parte inicial del texto, donde nos pusieron allí en contexto con todos los datos históricos, bueno, gran parte de los datos. Y pues resulta que Romanos pues es probablemente el libro con más teología de toda la Biblia, por así decirle, ¿sí? Identificada en cada uno de los textos, podemos encontrar allí las doctrinas de la gracia, podemos encontrar en respuesta a muchísimos temas. Es un libro que marcó la vida de los reformadores, inclusive varios de los teólogos lo tratan y lo nombran como el libro de la carne para los cristianos. No de la carne de que pues andemos acá en el cotorreo, ¿verdad?, como le decimos, sino de la carne en el sentido de que ya es un alimento más fuerte para el creyente, ¿de acuerdo? Hay libros que de alguna manera tratan ciertos aspectos de la teología y del Evangelio, pero este libro específicamente tiene ya unas partes muy importantes porque el tema central, como toda la Biblia, pero lo toma de una manera más clara, es pues el Evangelio de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces vamos les voy a pedir que por favor ¿sí? Sí, se ve. ¿La anterior? Les voy a pedir también ahí que ustedes me ayuden a orar. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido poder venir aquí, Señor, y poder servirte, Padre. Gracias por este tiempo de alabanza, Señor. Gracias por cada una de las personas que vienen a este lugar. Te pedimos, Señor, para que bendiga sus vidas, Padre, y que esta palabra que se va a explicar, que se va a estudiar, Señor, caiga en una buena tierra, Señor, caiga en nuestros corazones, que aquel o aquella que no te conoce aún, Señor, puedas el día de hoy revelarte a su mente y a su vida, Señor, para que pueda cambiar, Señor, su forma de vivir. Te pedimos, Señor, también porque este mensaje lo pongamos en práctica también en las siguientes semanas, Señor, y que seamos, Señor, un sacrificio vivo todos los días. Ponemos esto en tus manos, Señor. También te pido que guíes mis palabras, que sean las correctas, Señor, y que me permitas presentar, Señor, tu escritura, Señor, y tu mensaje de una manera, Señor, más fiel. Te damos gracias en tu nombre. Amén. Bien, la semana pasada empezamos a estudiar Romanos 1. Estudiamos del versículo 1 al 7, ¿sí? Y hoy vamos a estudiar del 8 al 15, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje que hoy vamos a ver. Quiero leerles por ahí el pasaje. No lo tenemos allí. Sí lo tenemos, perdón. Igual les voy a pedir si me siguen acá en la pantalla o bien allí ustedes lo llevan ahí en su hojita, ¿sí? Dice lo siguiente, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, al fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles.
a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que están en Roma. Ese es todo el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Ahora sí les voy a pedir que vayamos ahí a nuestra hojita, ¿sí? Y vamos a recordar un poquito de los datos de esta carta, ¿sale? Recuerdan que esta carta la escribe Pablo cuando todavía él no conocía a los romanos, ¿sí? Él apenas quería ir, inclusive dice allí en estos versículos que él ya había tenido el deseo de ir, pero había algo que lo había estorbado. ¿Y qué era lo que lo había estorbado aquí? Pues en realidad es que la voluntad de Dios no le había permitido aún a él poder visitar a los romanos. Quiero hablarles también por qué los quería visitar. Bueno, la iglesia de Romanos, como bien dice ahorita, vamos a analizar más a fondo, era una iglesia de las que estaban haciendo bien las cosas, por así decirlos, ¿sí? Era una iglesia a la que obviamente llegó y hizo exhortaciones, llegó y por ahí pues en la carta se ven varios textos dirigidos señalando principalmente el pecado, pero era una de las iglesias que Pablo se podía sentir, digamos que orgulloso, aunque no era en realidad pues como tal todavía una iglesia que él hubiera fundado, pero él le podía dar gracias a Dios, inclusive dice en la parte inicial, le daba gracias a Dios porque la fe de las personas que estaban allí, ¿sí? En la iglesia de Roma, era una fe que se estaba divulgando, ¿sí? Entre los judaizantes, entre los mismos judíos y entre otro tipo, ¿sí? De gentiles. Había allí una expansión de ahí del evangelio. Entonces, bueno, vamos a leer el primer versículo, ¿sí? Romanos 1:8. Dice aquí la escritura: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿sí? Este texto, ¿sí? Este mensaje lo hemos titulado el servicio verdadero, y esta parte exhorta a todos los cristianos, sirvamos o no sirvamos en la iglesia, porque al final de cuentas el servicio es adoración. No adora más la persona que viene aquí y hace algo para la iglesia que el que no lo hace. ¿Por qué? Porque la adoración, ya la hemos estudiado muchas veces antes, ¿de acuerdo? Tiene que ver con una vida principalmente, como lo dice Romanos 2, con presentarte tú como un sacrificio vivo. No obstante, la Escritura nos da una serie de pautas en este pasaje, ¿sí? De cómo podemos nosotros encontrar si nuestro servicio, o al menos lo que hacemos, ¿sí? Está siendo digno de un testimonio de un cristiano, ¿sí? Y si yo no estoy sirviendo, pues me llama a hacerlo, ¿sí? Servir, ¿qué significa servir? Bueno, pues primeramente pues compartir el evangelio con todas las personas que nosotros podamos, ¿sí? Significa también venir aquí y poder atender algunas de las necesidades o algunas de las tareas que tengamos dentro de la iglesia. Significa que yo me preparo también en el estudio de la palabra para poder predicar, ¿de acuerdo? Para poder dar el mensaje. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde viene pues gente a veces con ciertas filosofías y pues dice, no, pues es que mira, ese es un cristianito y ahorita le voy a echar abajo sus argumentos, ¿no? Entonces no es nuestra responsabilidad tener la defensa, ¿sí? Del evangelio, hacer una apología realmente de lo que creemos. ¿Por qué? Porque si alguien en ese caso no defiende y no se prepara para defender lo que cree o sus convicciones, pues entonces en ese caso, pues esa persona no tiene palabra, ¿verdad? O como le dicen al hombre, ¿no? No podía llamarse en realidad un hombre si es que no está defendiendo correctamente sus convicciones. Entonces es lo mismo. Pero ¿cuál es el primer punto aquí de los que nos está dando este pasaje? En este versículo 8, identificamos en cada uno de los versículos, ¿sí? Una actitud, ¿sí? Que debemos demostrar, ¿sí? Para el servicio a Dios. Y hablamos del servicio no solamente que estemos aquí sirviendo en la iglesia, sino el servicio que tenemos como creyentes, ¿de acuerdo? Si nosotros creemos en Cristo, estamos nosotros, ¿sí? Obligados a realizar ese tipo de actitudes. Entonces aquí lo hemos nombrado como el espíritu de gratitud, no en el espíritu como algo místico, o no en el espíritu como que algo que me va a poseer, no como un ente misterioso, sino en el espíritu en el sentido de actitud,
¿sí? Como por ahí dicen, oye, ese tiene el espíritu de emprendimiento muy bueno, ¿no? O ese tiene el espíritu positivo. En ese sentido lo estamos platicando, no en el otro, ¿de acuerdo? No es de que, ay, vamos a estudiar esto y me van a llegar los 8 espíritus del servicio. No vayamos a creer eso. Hablamos de la actitud, ¿de acuerdo? Aquí este pasaje, varios teólogos y varios predicadores le han puesto el corazón del apóstol, el corazón del pastor, el corazón de algo por allí, ¿de acuerdo? No lo quise ponerle ese nombre, ¿sí? Porque encontré también otros teólogos que sí identificaban estos puntos dentro de todo este pasaje, ¿sí? Y aunque en realidad sí está hablando del corazón de Pablo, o sea, en esa presentación, en esta salutación, después, bueno, la segunda parte del saludo que hace Pablo, sí habla en realidad de su corazón, ¿sí? Pero es una parte donde nos está hablando también a nosotros, y es lo que precisamente venimos hoy a platicar y hoy a explicar. Entonces, primer punto, como creyentes, necesitamos demostrar para servir a Dios todos los días, para poder adorar a Dios todos los días, un sentido o un espíritu de gratitud. Y por allí vamos a ir al punto número 1, donde decimos allí, la vida cristiana inicia con Dios, la vida cristiana es preservada por Dios, ¿sí? Y eso mismo nos lleva a la santificación, y es un proceso que solamente Dios desarrolla, ¿sí? Por allí, hace un rato, Ángel, cuando estábamos orando antes de iniciar el servicio, él oraba, gracias Señor porque nuestras familias están bien, gracias porque podemos venir a este lugar, no padecemos de algo, gracias porque cuando existe mucha gente en el mundo que no se puede reunir libremente, hoy estamos aquí nosotros reunidos, gracias a Dios. Y eso es el sentido de gratitud en realidad. Les hago la pregunta, ¿tenemos por qué darle gracias al Señor hoy, en este día? ¿Sí o no? Sí, muchísimas cosas, no tan solo el que estemos hoy sentados. Hay iglesias, por ejemplo en Haití, donde no tienen un techo para poder reunirse, ¿no? Donde no tienen sillas, donde no tienen instrumentos, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día nosotros aquí, sí, a lo mejor que suena muy duro, que no tocan tan bien, que la hermana ya se equivocó, que el Cristian ya se equivocó en el bajo, pero tenemos hoy en día, gracias a Dios, ¿sí? Una iglesia donde podamos reunirnos. Entonces es importante esto, ¿sí? De que todo lo que tenemos en la vida, absolutamente todo, ¿sí? Toda nuestra vida, ¿sí? Todo ha sido provisto por el Señor, bueno o malo, aunque no lo creamos, porque la Escritura dice en este caso que todo, absolutamente todo, si es bueno o aparentemente malo, ¿sí? Es bueno dentro del plan del Señor, ¿sí? Para los que son llamados conforme a su propósito, dice Romanos 8:28. Ahorita vamos a ir desahogando un poquito más los puntos. Entonces esto nos lleva al siguiente punto. Pablo allí, si se dan cuenta, si dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Dice, primeramente doy gracias a Dios. Él no le estaba diciendo ni les estaba apapachando, ¿verdad?, la cabecita a los romanos de que, oye, qué buenos son ustedes, qué espirituales, qué buenos creyentes, ¿no? Qué ungidos están. No les estaba diciendo eso. Está primeramente dando gracias a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la comprensión de Pablo, que es el teólogo número 1, ¿sí?, de allí, es el deber del cristiano hacerlo. Es un deber, es algo implícito, ¿sí? Da gracias a Él por lo que está haciendo Dios en sus vidas, porque dice allí que toda buena dádiva proviene de Dios, ¿sí? Que toda cosa buena no proviene de nuestra naturaleza pecaminosa, sino proviene solamente, ¿sí?, de Dios. Punto número 1.3, ¿verdad? Dice también esa parte donde dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Y fíjense cómo a veces leemos la Escritura y la leemos con mucha tranquilidad, y hay muchísimo mensaje en las palabras, ¿sí?, que Dios ha permitido que estén en la Biblia. Porque dice mediante Jesucristo. ¿Y por qué mediante Jesucristo? Porque si no fuera mediante Jesucristo, nosotros no podríamos darle gracias de nada. ¿Por qué? Recuerden allí las doctrinas de la gracia, porque teníamos una naturaleza caída y abogado tenemos para con Dios, porque Jesucristo, hombre, es nuestro mediador, ¿sí? Entonces solamente a través de Él es que le podemos adorar, que podemos hacer un ayuno, una oración, y que no sea, en este caso, ¿sí?, desagradable para Dios, porque Él pagó el precio, porque Él hizo esa parte de la expiación, de limpiar,
¿sí? Todas esas acciones, porque antes de nosotros recuerden que nosotros no tenemos en realidad nada bueno en esa parte. Nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa, quiere hacer el mal, quiere hacer, y con eso no me estoy yendo a lo mejor a la parte, oye Cristian, pero yo no ando matando a la gente, ¿no? Bueno, hablamos de la naturaleza pecaminosa del ser humano, de pecar, ¿sí? Valga la redundancia, absolutamente en cualquiera que sean sus fases, cualquiera que sean sus modalidades, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Dios, nuestro Padre, nos ha provisto un mediador, ¿sí? Que en este caso, el mediador, pues es una persona que está literalmente entre los dos, ¿sí? Y dice por ahí el diccionario, ¿sí? El diccionario expositivo, Vine, que un mediador es alguien que está como para tratar de reconciliar algo, para tratar, ¿sí? De restablecer una comunión con algo, con alguien. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando hacemos una travesura a lo mejor con papá, ¿verdad? Y papá está muy enojado. Y de allí mamá, que es pues la que nos consiente, ¿no? ¿O no los consienten? ¿Sí? Yo recuerdo que mi mamá pues era la que cuando yo me iba mal en la escuela, ella era la como que trataba como de mediar con mi papá y que no me castigara tan feo. O a lo mejor puede ser al revés, ¿va? A lo mejor la mamá es la ruda. Entonces recuerdo que iba mi mamá y trataba ahí de mediar el asunto. Sí, a ver, esto, tranquilo, que no sé qué. Y estaba entre los dos. Entonces yo sabía que si estaba mi mamá allí, a mí no me iba a ir igual que si no estuviera. Porque si no estaba, entonces ya sé que me iba a tocar, ¿no? Con la villa, no es cierto, no tanto. Ya sabía que me iba a tocar. Entonces es lo mismo. Fíjense cómo allí en esa parte dice, doy gracias por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que si él no daba gracias por medio de Jesucristo, y de allí la importancia de que nosotros siempre oremos en el nombre de Jesús. Si no nada más es una parte de que, pues ya formalidad de la iglesia, ¿no? O porque suena bonito, o porque tiene poder el nombre de Jesús, ¿no? No nada más es por eso, sino porque en realidad hay todo un trasfondo teológico en ese sentido. Vayamos al siguiente, Nelly. Y allí les pido que me acompañen a 1 Timoteo 2:5. Ya estudiamos 1 Timoteo 2:5, ya todos se la saben de memoria, ¿verdad? Sí. Dice lo siguiente, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Sí? ¿Por qué dice Cristo Jesús, hombre? No quiere decir, ¿sí?, que la figura humana de Cristo en realidad, ¿sí?, fue el mediador como tal, porque en sí mismo no te dice absolutamente nada, sino lo que hizo en vida la figura de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo en vida? Fue a la cruz, pagó por nuestros pecados y solamente es el mediador. Dice, yo soy el camino. Nadie puede llegar al Padre, dice Jesús, si no es por mí. No hay absolutamente ni otro camino, ¿sí? Solamente Jesús. No hay otro camino, no hay otra forma de llegar, ¿sí? Solamente Él es nuestro mediador. ¿Por qué? Porque no puede ser tu pastor, no puede ser Cristian, no puede ser Ángel, no puede ser Emanuel, no puede ser Josué, nadie de los que estamos aquí, porque nosotros no fuimos a la cruz a padecer, ¿sí?, todos esos golpes, la crucifixión y la muerte de la manera, ¿sí?, tan humillante en la que la sufrió Jesús, ¿sí? Yo no me subí a la cruz por ustedes, ¿sí?, pero sí hubo alguien que se subió por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces solamente Él puede ser el mediador porque Él hizo el pago, ¿de acuerdo? Había una relación rota entre el hombre, ¿sí?, y Dios, y solamente por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre sale el pecado, ¿sí? Hablando en el plan maravilloso y completo de Dios. No quiere decir que ahorita ya no exista pecado, porque recuerden que estamos en el proceso de santificación. ¿Qué es ese proceso? Bueno, el tiempo en el que estamos aquí en vida, ¿sí? Antes en el proceso en el que nosotros estamos, ¿sí?, poniendo todo nuestro ser, ¿sí?, a lo que es los mandatos y los principios del Señor, ¿sí?, para cambiar, para ser distintos, ¿sí? No significa, ¿sí?, ser santurrón y verdad estar señalando a todas las personas, sino significa el proceso de santificación, el proceso donde sabes que tienes algo con lo que tienes que lidiar, con lo que tienes que luchar, algún pecado, algún área de la vida que aún te sigue atormentando y que nos va a seguir atormentando hasta el día de la muerte, pero que poco a poco, ¿sí?,
permito que mi mente se transforme, ¿sí? Y renueva mi entendimiento a través de lo que dice la Escritura, no lo que dice Cristian, ¿de acuerdo? Sino lo que dice la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces vamos al siguiente. ¿En cuál vamos? ¿En el 20? Ya se quieren ir, ¿verdad? En el 20. Vamos en el 1.4, ¿no? Eso suena como muy de temario, ¿verdad? Del libro. 1.4.5. Bueno, 1.4. Dice allí también esa parte en Romanos 1.8, dice que le daba gracias a Dios. Y fíjense cómo la ingratitud, ¿sí? La ingratitud, que es la parte contraria a lo que estamos viendo. Recuerdan que estábamos viendo del espíritu de gratitud, la actitud de gratitud, que es básica en un creyente. Fíjense cómo aquí el no reconocer, ¿sí?, que todo proviene de Dios, ¿sí?, el no glorificar a Dios o no reconocer la bondad de Dios, ¿sí?, recae en la esencia del pecado. Podemos tener este problema a veces de que el que no reconocer que todas las cosas provienen de Dios, de allí surge la esencia de pecado. ¿Por qué? No porque lo diga yo, sino porque en realidad en todos los casos de pecado dentro de la misma Biblia vemos el ego del hombre reconociendo, ¿sí?, sus medios, su fuerza, su inteligencia por encima de la de Dios, ¿sí? Entonces dice allí lo que dice también Romanos en el 9, ¿no? ¿Acaso le va a decir el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Verdad? ¿Acaso le vas a decir a Dios por qué? O sea, ¿acaso la criatura se va a poner con el Creador? ¿No? Y entonces, bueno, en esto hay un versículo que me encanta, que lo vamos a ver más adelante, Romanos 1:21. No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el siguiente, me parece que el siguiente fin de semana, el siguiente domingo, porque ya corresponde al otro bloque. Pero dice lo siguiente, les pido que me sigan en la lectura. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, sabiendo que Dios existe, que Dios había obrado, dice lo siguiente, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, cegado, ya no entiende ya de razón, y entonces ya se bloqueó, como por quien diría, ¿no? A lo mejor en un lenguaje más coloquial. Quiere decir que el principio de no reconocer aquí que Dios es el proveedor y no tener esa actitud de gratitud, si nos puede llevar a este caso, a esta parte donde damos paso a la esencia del pecado. Por ejemplo, si yo hoy a la hora de estar tocando, ¿no? A lo mejor, bueno, no yo, alguien que cante, no voy a decir quién. Alguien que canta muy bien y todos llegan y les dicen, oye, cantaste muy bien, excelente, eres el mejor, que no sé qué, que deberías de grabar 20 discos, ¿no? Pues él en ese momento tiene dos opciones. Dar gracias a Dios, Señor, pues al final de cuentas estoy aquí por ti. No estoy cantando nada que en realidad tú no me hayas dicho y que no haya yo aprendido en tu escritura, ¿sí? Tienes esa opción o tienes la opción, no, sí, yo soy muy bueno, ¿no? Yo soy el mejor, pues si yo me puse a estudiar, pues si es mi mérito, ¿no? ¿Dios qué? Pues si Dios no controla las cosas, por allí va ese pensamiento. Entonces tenemos un problema muy grande allí, que si por un momento creemos que en realidad Dios no controla las cosas, estamos atentando contra su característica de soberanía, y eso es un pecado gravísimo, ¿sí? Porque entonces si no tenemos un Dios soberano que controla las cosas, sí, que controla absolutamente todo en el mundo, entonces Dios no es Dios. ¿Por qué no sería un Dios supremo? Porque entonces sería un Dios como el de cualquier otra, a lo mejor, por ejemplo, un Dios hindú, ¿sí? Que a lo mejor es un pedazo de porcelana y que hay 1500, no sé cuántos, 10,000, 1500, no recuerdo cuántos dioses. Acabo de ver un documental, ya se me olvidó el número, pero hay miles de dioses, por ejemplo, ¿no? Cada familia tiene su Dios, pero su Dios nada más algunas cosas le salen y otras no. ¿No? Le piden algo y algunas veces sí se los concede, otras no. Otras según responde, otras veces no habla, ¿sí?
Pero entonces si nosotros creyéramos en un Dios así, pues es un Dios así, no es soberano, porque no controla absolutamente todo. Aún los actos de Satanás aún son permitidos por Dios. Y a lo mejor dices, oye, pero ¿cómo? Lo que pasa es que pues Satanás es un peón de Dios. Al final de cuentas, fue utilizado para los propósitos del Señor. Que, oye, que Cristian, que cómo, explícamelo, lo podemos explicar. Ya lo hemos platicado, ¿sí? Recuerdan que los viernes que venimos y empezamos a platicar un poquito más de esos temas, lo hemos platicado, ¿sí? Pero queda así de manifiesto. Vamos con el siguiente. Entonces, si nosotros tenemos una actitud de gratitud, es una forma natural de alabar a Dios. Porque de repente los cristianos o cualquier otra religión creemos que alabar o adorar a Dios es venirse a parar aquí con un instrumento y cantar o tocar. Y les digo, no, esto es hacer música. Eso es lo que nosotros venimos aquí, es hacer música, ¿sí? Que el fruto de labios que cada uno de nosotros decimos, porque creemos las cosas y no porque nos están viendo ustedes, eso se convierte ya en una alabanza, ¿de acuerdo? Y es lo mismo cuando nosotros damos gracias todos los días por cualquier cosa que haya pasado. No sé si ustedes, pero a veces, a mí me pasa en las mañanas luego, que voy bien despistado en la calle, raro, ¿va? Los que me conocen saben que siempre ando en la calle bien despistado. No siento el celular, no lo contesto, no sé, voy caminando y de repente me pasa atrás un carro, ¿no? Bien cerquitita y me pita y me la refresca también todavía, ¿no? Y digo, qué sonso, Señor, gracias, porque en realidad es que si no hubiera sido tú, ahí me hubieran atropellado y ya no existiera yo, ¿no? Y así muchísimas otras cosas. No sé si les ha pasado que llegan a algún lugar o algo y Dios les salva de algo y a veces no se dan cuenta. O a veces se dan cuenta después y dicen, no inventes de lo que me salvé. O a veces con el jefe, ¿no? Llega el jefe, ese día se te ocurrió irte por un cafecito y el jefe llega enojado, ¿sí? Y ese día casualmente corres con la suerte de que no te habla, ¿sí? Le habla a otro y se desquita con otro y ya la armaste. Y son muchísimos detalles al final de cuentas los que podemos ver en la vida, pero saber que una actitud de gratitud, ¿sí?, genera alabanza a Dios es importante, ¿sí? Porque esa es nuestra manera de vivir o debería ser nuestra manera de vivir, ¿sí? Y si nosotros no lo hacemos, entonces caemos en el mismo problema aquí, que nuestro corazón se envanece en mi razonamiento, en mi inteligencia, y digo, no, esto no lo conseguí por Dios, esto lo conseguí pues porque yo, pues iglesia, hermanos y hermanas, yo les comento lo siguiente, si tú crees o no en Dios, a Dios no le importa y Él te va a dar o no te va a dar, porque Dios controla absolutamente todas las cosas. La Biblia dice que Él hace salir el sol para buenos y malos, ¿sí? Y por eso a veces estamos los cristianos, es que nos portamos bien y vemos que a otro le va re bien. Dices, mira ese cuate, ni va a la iglesia ni nada, ya tiene su coche aquí último modelo, ya tiene su casa, su depa, ya puso su negocio y le fue re bien. Y a mí que estoy tratando, nada. ¿Por qué? ¿Es acaso Dios injusto? No, Dios es soberano. Él tiene, en realidad, Dios hace salir el sol para buenos y malos, y lo que tienen los malos ha sido permitido por Dios, no ha sido tal cual una decisión deliberada allí y arbitraria del Señor decir, pues ahora voy a ser malo con no, ha sido permitido por Dios. ¿Por qué? Pues solamente Dios va a saber, en algún momento de la vida vamos a saber el por qué tuvimos o no éxito en ese detalle o en ese emprendimiento o en esa relación o en ese proyecto, ¿de acuerdo? Bien, vamos al siguiente. Ya terminamos ya por fin, gracias a Dios, ¿sí? El primer versículo, nos faltan 7. No, pero los próximos van a ir muy rápidos, se los prometo. Solamente el primero, porque tiene muchas cosas, es el interior, ¿sí? Y vamos con el siguiente entonces, que sería el 1:9. Dice Romanos 1:9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, ¿sí? La actitud que allí está mostrando el apóstol Pablo es una actitud, ¿sí?, de un espíritu comedido, es decir, proactivo, es decir,
que ve las necesidades de los demás y que actúa, que ayuda, un espíritu solidario, ¿sí? Y aquí tiene que ver directamente con el servicio piadoso, es decir, recuerden que cuando hablamos en la Biblia de piedad, hablamos de qué tanto una persona está buscando al Señor. Recuerden que es el Evangelio de la piedad, que una persona cuando era piedosa en el Nuevo Testamento, habla de una persona que era muy consagrada al Señor, ¿de acuerdo? Entonces, el servicio que podamos dar nosotros, ¿sí?, debe ser un compromiso total, ¿sí?, y sin reservas. Y este acto en sí mismo corresponde a una forma de adorar, ¿sí? Ya llevamos dos formas de adorar que van más allá del tiempo que pasamos acá, porque la adoración no es el tiempo, no es el momento, no son las canciones, ¿sí? A lo mejor son lo que están diciendo las canciones, podría ser, pero acá ya tenemos dos otros elementos de la adoración, ¿verdad? Y a veces no lo sabíamos, ¿sí? Si haces un servicio, si prestas un servicio piadoso a la iglesia o a tus hermanos, felicidades, es una forma de que tú adores a Dios. Si le estás predicando a algún hermano, si invitaste hoy a alguien, felicidades, estás adorando a Dios con lo que estás haciendo. Vamos a leer este versículo, también ahí en 2 de Timoteo, ya un libro que ya estudiamos también, ¿sí? Dice lo siguiente, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Qué actitud está allí mostrando en esa carta? Pues la actitud de que está siendo solidario con su hermano y que lo está incluyendo en las oraciones. Y es precisamente lo que este versículo, el 9, nos está diciendo allí. Sí, dice que hago mención de ustedes siempre en las oraciones. ¿De aquí alguna vez hemos orado por algún hermano, alguna hermana? ¿Hemos incluido en nuestras oraciones las dolencias, las necesidades, los problemas de nuestros hermanos, de nuestras hermanas? ¿Hemos incluido en nuestras oraciones algo que no tenga que ver, Señor, provéeme, Señor, dame de comer? ¿Hemos incluido algo más que eso? ¿Sí? Qué bueno, qué bien. Los que no lo hemos hecho, porque a mí a veces también me pasa, ¿sí? Hay que empezarlo a hacer. A veces las personas no necesitan llegar y decirnos: Cristian, fíjate que necesito esto. A veces no necesitan dinero, a veces no necesitan que te compadezcas de ellos, solamente necesitan una oración. Entonces, siempre que tengas la oportunidad, pues ora por ellos. O inclúyenos en las oraciones a los que servimos aquí. Si vienes a esta iglesia y a lo mejor el tiempo no te permite servir, ora por nosotros, porque lo necesitamos. Ora por la iglesia también. Oremos por nuestros gobernantes, como también dice Timoteo. Oremos por cada uno de los que nos congregamos aquí, porque cada uno de nosotros tenemos 1000 problemas en la cabeza, ¿o no? ¿O no, iglesia? No hay problemas que resolver. No hay situaciones complicadas que llegamos a casa y pues tenemos que empezar a tratar de solucionarlas. Dentro de esto vamos al punto 2, ¿sí? La profundidad y la intensidad de la oración es una medida de la profundidad y la intensidad de un espíritu, ¿sí?, comedido. ¿Qué tanto nosotros oremos por alguien? ¿Qué tanto vayamos a la profundidad de nuestra oración? ¿Con qué intensidad hagamos esa oración? Y no se refiere a que grites como loco, ¿verdad? Entre más grito, entonces más me va a escuchar el Señor. No se refiere a eso, sino se refiere en realidad a la profundidad, ¿sí?, con la que tú hagas las súplicas y con la que tú pongas las peticiones en el Señor, y por supuesto todo sujeto a la voluntad, ¿sí?, misma de Dios. En la medida en que hagamos esto, habla de nuestro espíritu, ¿sí?, comedido para con nuestros hermanos. Esto nos lleva al versículo número 10, seguimos allí. Versículo número 10 dice: rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo estaba allí deseando ir. Allí en ese momento todavía no les visitaba, pero él estaba deseando ir, ¿sí? Y ante esto nos habla del siguiente punto, del siguiente espíritu. ¿Chocarrero o no? Del siguiente espíritu, de la siguiente actitud. ¿Cuál es esa actitud?
la disposición y la sumisión, es decir, un espíritu dispuesto a hacer las cosas y sumiso, ¿sí? Sumiso no quiere decir que te calles todo, ¿sí? Sino que sepas cuándo, ¿sí?, soltar tu carácter, que no te permitas que tu orgullo, ¿sí?, dices, no es que me gritó, le voy a gritar más veces. No permitas que eso te controle, ¿sí?, sino que seas sumiso. Vamos a ir a la siguiente, Nelly, por favor. Y para eso les traigo un escrito que me encantó de aquí de un pastor y también teólogo, le vamos a decir, John MacArthur. Él fue una de las personas que escribió textos sobre Romanos. Imagínense nada más, o sea, si ustedes creen que estoy hablando un montón, porque Romanos tiene muchísimo de qué tratar, MacArthur hizo un libro, ¿sí?, de 770 y tantas páginas, nada más para hablar de los primeros 8 capítulos. Son aproximadamente del 1 al 8, estamos hablando de unos, en las hojitas de la Biblia, unas 4 o 5 hojas, si no me equivoco. Y este cuate disgregó todo y escribió un comentario bíblico de esa carta, nada más del capítulo 1 al 8. Les faltaron los otros 20 y tantos capítulos, ¿verdad?, si no me falla. Pero sí los hizo, nada más que ese tomo es el primero que hizo, ¿no? Entonces imagínense nada más la riqueza que existe en las palabras de Romanos, no es cualquier cosa. Y aquí se resume bastante, ¿sí? Fíjense esta parte y este comentario que me encanta. Dice lo siguiente, dice: el ministerio de Jesús no estuvo enfocado en la conversión de los grandes líderes de su época o la evangelización de las ciudades más grandes. Él escogió a 12 hombres ordinarios para entrenarlos como sus apóstoles. Enseñó en lugares pobres y recónditos, no recaudó grandes sumas de dinero, ni tampoco utilizó la influencia de grandes hombres para beneficio propio. Su único propósito fue hacer la voluntad de su Padre, al estilo de su Padre y en el tiempo de su Padre, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vino a sujetarse, a cumplir la ley y a sujetarse en todo momento al plan de salvación que tenía ya el Padre, ¿sí? Todavía como que, pues sí, obviamente sabía que le iba a pasar, ¿no? Y todavía dice, Señor, si puede pasar esta copa de mí, ¿no? Es decir, si me lo puedo ahorrar, pues estaría chido, ¿no? Pero pues el plan del Padre decía, no, pues ni modo, con todo el dolor de mi corazón. Imagínense ustedes que su hijo, un nieto, una hija, supiéramos que va a ser crucificada de esa forma, ¿no? Imagínense el dolor del Padre, pero aún así Él, en amor a nosotros, dijo, pues no, pues cumples el plan, porque si no hubiese sido cumplido, Dios se hubiera mentido y no estaríamos aquí. No se hubieran cumplido las profecías que están en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo ya se vinieron a cumplir, ¿sí? Y bueno, esto nos lleva al versículo número 11. Ya se acabamos, nos faltan 50 versículos, ya casi acabamos. Versículo número 11, y les pido ahí que pongan atención en esta parte. Este versículo nos habla de otra actitud, de otra actitud del servicio que debemos demostrar hacia Dios. Y hablo servicio, reitero, no para venir aquí a ayudarnos, no venir a tocar, no estar en la entrada y recibir gente. El servicio que tenemos como cristianos, todos, de guardar un testimonio, de guardar sus mandatos, de prepararnos en su palabra y de predicar el evangelio. A ese servicio se está refiriendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta actitud también debe de yacer en nosotros. Vamos a ver lo que dice Romanos 1:11. Dice lo siguiente: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, dice, a fin de que seáis confirmados. A veces este versículo se ha tomado en cuenta como que te voy a traspasar mis poderes, ¿no? Mis poderes de no sé qué, te los paso como Goku, ¿no? ¿Quién de aquí vio Dragon Ball Z? Bueno, los que somos ahí, pues acá como que nos gusta eso, pues lo vimos. Las mamás a lo mejor se nos van a quedar viendo, oye, Cristian, vas muy bien, ¿y qué estás haciendo, no? Bueno, pues no se trata de pasar el poder, o decir, a ver, yo hago esto, ahora tú lo vas a hacer. En la escritura, un don significa muchas cosas, pero en este contexto se está significando un regalo, ¿sí?
un regalo, y de allí fíjense lo que dicen, aquí dice la palabra donde aquí automáticamente descalifica absolutamente cualquier otra interpretación, pero a veces somos bien cabezones y me incluyo yo en primer lugar, ¿sí? Y dice, no dice traspasarte algún don, dice voy a comunicarte un don, que es muy distinto. O sea, no te voy a tocar las manos y te voy a dar de mi poder, y tú vas a tener también ahora mi poder de hacerte invisible. No, te voy a comunicar un don, ¿sí? Y les hago una pregunta. ¿A quiénes ustedes les regalan cosas? ¿A las personas que quieren o a las personas que no quieren? O sea, las que queremos, ¿va? Y cuando vamos a una fiesta familiar, pues ya aunque no la quiera, pero pues hay que llevar regalo, ¿no? Pero lo hacemos normalmente a las personas que queremos, con las que nosotros nos sentimos bien, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿verdad? Le regalamos cosas y ese es un don, ten, por amor te lo doy. Entonces aquí en este verso, Pablo está hablando del corazón que tiene amoroso hacia la gente, porque está diciendo, los quiero ver para comunicarles un don, que más adelante habla de que el don es el evangelio, ¿sí? Pero les quiero regalar algo, quiero conocerles porque he escuchado que son gente que practica su fe muy bien, ¿sí? He escuchado que por su testimonio más gente se ha convertido y me interesa irles a ver, ¿sí? ¿Y por qué dice que seáis confirmados? Bueno, porque en ese tiempo, recuerden que cuando nosotros estudiamos los contextos de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, había un contexto de falsos maestros, es decir, falsas personas o personas que enseñaban un evangelio o que diluían la escritura, que transgiversaban los textos para enriquecerse, ¿sí? Recuerdan que eran pastores o predicadores que les interesaba que fueran las personas de dinero, ¿sí? A sus iglesias, pues porque esas iban a poder mantener sus salarios, ¿no? Ostentosos. Entonces recuerden que por eso él está diciendo para que sean confirmados, es decir, para que compruebe que en realidad sí lo están haciendo. ¿Y por qué lo dice Pablo? ¿Está pecando de ego? ¿Está pecando de que, ay, si yo soy Pablo? No. Pues, ¿quién fue Pablo? Creo que todos lo sabemos. Después de Jesús fue probablemente el hombre más santo. No sé si a lo mejor los demás tengan como la misma idea, pero probablemente fue el hombre más santo después de Jesús, ¿no? Entonces, esto nos habla de una actitud amorosa, ¿sí? Pablo quería visitarles a ellos con la intención de servirles, ¿sí? ¿Cómo les iba a servir? Bueno, pues transmitiéndoles también la revelación que el Señor sí le había dado. Recuerden que la revelación fue únicamente y exclusivamente a los profetas y a los apóstoles y ya. Y esos están allí en la Escritura. Hoy en día no existe ninguna revelación nueva, ¿sí? Lo que puede existir dentro de una persona es que Dios le ilumine y le dé una comprensión, pero no existe nada nuevo. Todo está aquí en la Escritura, ¿de acuerdo? Entonces, el espíritu amoroso es una de las actitudes que tenemos que mostrar. ¿Qué significaba don espiritual? Bueno, es un beneficio espiritual. Y en este caso, ¿cuál era el don? El don que les quería compartir, comunicar, ¿sí? A los cristianos de Roma, ¿sí? Era un don a través de la predicación, de la enseñanza, la exhortación, el consuelo, la oración, la orientación y la disciplina. Porque también en el libro también vemos cuando sí también se pone rígida las cosas. Ese tipo de don era el que iba a compartir, ¿sí? Reitero, no en el que yo te iba a compartir mis poderes para convertirte en un super saiyajin, no para eso, ¿sí? Sino respecto a la enseñanza, a la predicación, ¿sí? Ese don, ese regalo yo les iba a dar. Y ellos como creyentes, seguramente, pues es un regalo bien recibido, porque yo creo que cualquiera de nosotros aquí, si estamos, un día vamos al banco, nos formamos para algo y pasa un amigo y nos dice, oye, ahí no es la fila, es en la otra, y nos corrige, pues se lo vamos a agradecer, ¿no? Sale. Siguiente, por favor, Nelly. Vamos a Romanos 1:12, les pido que me sigan allí en su hojita. Continúa el apóstol Pablo diciendo lo siguiente, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Fe en quién? Pues en Jesús, ¿sí? Pablo había encontrado y había escuchado que ellos eran personas muy devotas y entonces compartían la misma fe que él tenía. Entonces obviamente él buscaba esto y ante esto
habla también de un principio de sujeción el uno al otro. Y aquí Pablo está mostrando un espíritu humilde. Y es el otro punto, la otra actitud que hay que mostrar, ¿sí?, en nuestros comportamientos, el espíritu humilde. ¿Qué quiere decir esto? Que todos podemos ser edificados por otros creyentes en cualquier momento, no importando si es nuevo, si es nueva, si nunca en su vida ha venido a la iglesia, si a lo mejor ni siquiera está aquí en la iglesia, pero es una persona que a lo mejor tiene un mal testimonio. No podemos tener la mentalidad, ¿sí?, fariseica de decir, pues es que como yo soy Cristian Hernández, nadie me puede decir nada. No, al contrario, yo puedo ser edificado por cualquiera de ustedes, ¿sí?, y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces siempre, si tú llegas a esta iglesia y tienes una inquietud y quieres hacer una observación a alguno de nosotros, con toda confianza, no nos vamos a enojar, al contrario, nos va a ayudar muchísimo, lo vamos a sentir en amor y nos puedes edificar también. A veces edificamos a las personas de una manera en que no nos damos cuenta, ¿sale? Y para eso vamos a hablar de ese siguiente versículo. Primera de Pedro 5:5 dice lo siguiente. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque existe gente que a veces dentro de la iglesia, porque no somos una iglesia perfecta, porque en la iglesia no vas a encontrarte, ¿verdad?, modelitos de personas perfectas y maravillosas toda la vida, ¿sí? Yo sé que tenemos cara, pero no tanto así. No, en realidad no, la iglesia es un hospital de pecadores, por ahí dice allí no sé qué apóstol, y tomo esa frase, en efecto, somos personas en construcción. Y aquí en la carta de Primera de Pedro nos está diciendo, bueno, ustedes jóvenes, sujétense a los ancianos. ¿Por qué? Porque tienen mayor conocimiento que ustedes, ¿sí? Y ancianos, recuerden que allí no era tanto las personas más grandes, eran personas que tenían un cierto conocimiento y experiencia dentro de la iglesia y conocimiento de las escrituras, y que por casualidad eran personas que tenían mayor edad, pero no significa que a los que sean viejitos, ¿sí? Entonces decía los jóvenes, ¿por qué? Pues porque los jóvenes somos atrabancados, porque nos vale todo a veces, porque no escuchamos de razones, porque nos dice nuestra mamá no vayas allá y vamos ahí, ¿no? Y dice allí, pero también dice, sean sumisos unos con los otros. O sea, hace que un anciano puede también ser sumiso conmigo, claro, cuando tenga alguna cosa que yo le señale o que yo le pueda allí exhortar, claro que se puede hacer. Romanos 1:13, ya nada más nos faltan como 3 o 4. Romanos 13 dice, 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Fíjense lo que estaba diciéndoles Pablo allí. Pablo tenía ese sentido de prontitud, de urgencia, de ir a conocerles. Tenía ese deseo y ese celo por hacer frutos en esa comunidad, en esa iglesia en Roma, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque él ya había tenido un fruto de mucha gente convertida entre los gentiles como todos nosotros, y él estaba buscando que esta iglesia diera frutos también, ¿sí? Es decir, ha encontrado una iglesia que se presume que trae una buena fe, vamos a que dé frutos en realidad. Y dice, y ahí les manifiesta, hermanos míos, no vayan a creer que me olvidé de ustedes, no vayan a creer que no los había querido ir, porque seguramente los romanos les pensaban, oye, ¿y por qué el apóstol Pablo, del cual se habla en toda Asia y en toda Europa, por qué no nos ha venido a ver, ¿no?, o predicar? Si ya fue a todas las iglesias allí en el sur de Grecia y todo, ¿no?, que era Corintios, la iglesia de Tesalónica, de los Gálatas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no ha venido? Pues dice allí y explica, dice, pues porque me habían sido estorbado. ¿Quién le fue estorbado? Pues Dios, porque le puso otras actividades a Pablo, ¿sí? Le dio prioridad a otras comunidades, a otras iglesias, para visitarlas, exhortarles y enseñarles, ¿sí?, el correcto evangelio y la correcta forma de hacer iglesia allí en esas ciudades. Entonces esto nos lleva al siguiente espíritu, a la siguiente actitud, la actitud de dar frutos. ¿Frutos de qué tipo? Manzanas, peras, no, frutos, ¿sí? Frutos. Dice la Escritura que solamente un árbol bueno puede dar un fruto bueno, ¿no?
Un árbol malo no puede dar un fruto bueno y viceversa, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí somos buenos árboles, ¿sí? Y la Escritura a nosotros nos orilla a dar frutos, a tener una actitud fructífera. Y el fruto en la Biblia se aborda de tres diferentes formas, ¿sí? Recuerden que se aborda como actitudes, ¿sí?, que yacen en el creyente, lo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es un fruto, es el fruto del Espíritu, ¿verdad?, lo que dice la Escritura. Pero también tiene que ver el fruto a la acción concreta, no solamente a eso, ¿sí? Es decir, un resultado de tu fe, como por ejemplo el fruto activo de labios de un cristiano, que es la alabanza. Ese es el fruto activo, ¿sí? Alguien que tiene a lo mejor en su corazón ayudar a las personas que casi no tienen recursos, perfecto, es un fruto activo de tu vida, que es muy distinto a hacerlo, ¿sí?, ya conociendo a Cristo, porque sabes que en este caso será tomada como una buena obra, ¿sí? Y bueno, también tenía que ver el fruto con la suma o incremento de convertidos, ¿sí?, a Cristo, o bien las personas que empezaban a crecer espiritualmente. Allí Pablo lo que estaba buscando que esa iglesia y los romanos se incrementara la cantidad de convertidos y que los que ya estaban se fortalecieran en la fe, que aprendieran más, ¿sí?, sobre Jesús, y que empezaran a hacer más evidencia de su fe. Por allí les dejo allí los versículos, no los vamos a ver en ese momento, pero allí están resumidos. Y eso nos lleva al al versículo número 14, al verso número 14, que dice lo siguiente, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Eso se conecta con lo anterior, porque ahí lo que está haciendo Pablo es que, recuerden que los griegos en ese tiempo era la gente más culta, era la gente que iba a las escuelas, era la gente que sabía escribir, era la gente que conocía la Escritura. Si tú no eras griego y eras de cualquier otra nacionalidad, tú no podías estudiar nada, no tenías el contexto cultural que tenían. Yo quiero decirlo con todo respeto, es como por ejemplo a veces aquí, no sé, en Jalapa, que dicen que es una ciudad cultural. Pues digamos que a veces una persona que a veces viene de una ciudad más alejada, ¿no?, que a lo mejor no ha tenido cierto contacto con la cultura, algo así. ¿Y por qué lo hace así? Porque en este caso, sí, el Evangelio no hace acepción de personas. Estaba dando la oportunidad allí de que tanto a personas cultas como a no cultas el Evangelio les fuera transmitido, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden existir aquí en la tierra, en nuestro país, diferencias sociales. Hay ricos, habemos pobres, más o menos ricos, ¿no? Pero al final todos somos pecadores. Ante el Evangelio, que es en realidad el que nos está mostrando quiénes somos, cuánta maldad hay en nuestro corazón y en nuestras mentes y nuestras acciones, seas rico, seas pobre, pecador eres al final de cuentas. Por eso es que aquí es una acepción de personas, porque el Evangelio es un igualador para absolutamente todos. No va a bastar que tú des mucho dinero a la iglesia o que des poco, no va a bastar que tú le regales unas bocinas a la iglesia, porque en realidad es que eso no tiene que ver el Evangelio. Eso recuerden que lo hicieron hace muchos años, las indulgencias, y ¿verdad? Y de ahí provino la reforma de la iglesia, y pues hoy en día podemos tener esos espacios, ¿no?, gracias a la reforma, ¿no? Pero nada de eso nos va a valer. Por ahí dice también la Escritura que más fácil va a ser que quepa un camello en el orificio de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿verdad? Por supuesto, allí no está que la Biblia le caigan mal los ricos, porque si tú eres una persona que ha trabajado mucho, se ha esforzado y ha sido prosperado por el Señor, pues gloria a Dios, es una fortuna bien habida, ¿sí? Y no se está refiriendo a eso, sino cuando hablamos de los ricos allí, recuerden, hablamos de lo que su corazón está poniendo en primer lugar, que es el amor al dinero, el amor a las riquezas, ¿sí?, por encima del amor a Dios y del amor hacia sí mismo. Romanos 1:15, ya ven, les digo, ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar aquí ya el martirio.
Vamos al versículo 15. Y esta es la parte más bonita de este pasaje, a mi gusto. Vean por qué. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea que había gente creyente, pero probablemente Pablo quería asegurarse que la gente en realidad sí estuviera practicando y creyendo en Cristo como se debe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creer en un Dios cualquiera puede. Y si no, váyanse ustedes al mercado Jauregui, ¿verdad? Ahí donde están las esotéricas, y van a ver que hay un montón de dioses ahí, muñequitos, ¿no? Con todo respeto al final de cuentas, ¿no? Pues ellos tienen su libertad para poder creer en ello, pero hay, ¿sí? Entonces, lo que Pablo estaba tratando de asegurarse es que fuera el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Bueno, Cristo viene a la tierra como hombre, padece, sufre, paga el precio en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Muere en la cruz, resucita al tercer día, ¿sí? Y asciende con su cuerpo glorificado ya para darnos la oportunidad que hoy tenemos aquí. Porque pues Dios pudo haber, en un dado caso, pudo haber dicho, pues ¿sabes qué? Estos cuates me desobedecieron, los voy a destruir, pues yo soy Dios. Pero gloria a Dios que no nos destruyó y nos dio la oportunidad. Porque si Dios nos hubiera destruido en ese momento, que tiene el poder, claro, que tiene la soberanía, claro, es Dios. Pero si Dios nos hubiera en ese momento a nosotros destruido, hubiéramos tenido que pasar todo el resto de nuestra existencia, porque somos seres eternos, pues allá en el infierno. ¿O creen que no existe el infierno? Pues yo creo que sí, ¿no? Si no, vayan a ver la de la monja, ¿ya la vieron? Y a ver si no existe, ¿no? Claro que existe, no necesitamos ir a ese tipo de cosas para poder comprobarlo, ¿sí? Yo siempre a veces con los debates con amigos que son así como bien ateos, pues a veces les tengo que ir por ese lado. ¿Crees que existe el infierno o el mal? No, pues sí, bueno, pues entonces existe el mal, pues existe el bien, existe Dios, punto. Fin de la discusión, ¿no? Y detesto hacerlo así, pero al final de cuentas a veces es necesario hacerlo así, ¿no? Para poder tener allí esa conversación. Siguiente punto y último, gracias a Dios. Pablo nos está enseñando allí a tener un espíritu pronto. No se refiere a la harina para los hotcakes o para las mantequillas, no. Se refiere que un espíritu pronto es una actitud de prontitud, de proactividad, de hacer las cosas lo más pronto, de tener ese celo, ¿sí? Porque las personas conozcan de Cristo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana alguien se cae, fallece y no conoció a Jesús, pues entonces ya no va a tener ninguna otra oportunidad, porque todas las oportunidades son en vida, ¿sí? Entonces estás a tiempo hoy en esta mañana. Estás a tiempo aún, que si tú aún no le has conocido, si aún no sabes de lo que te estoy hablando, pues simplemente, oye, toma la decisión y di, Señor, pues ayúdame a creer en ti, ¿no? No promocionamos nosotros el decisionismo, eso de que yo te recibo y tú me recibes y todo, pero sí, por supuesto, que promovemos, el hecho de que una persona clame a Dios para que nos abra la mente y nos permita conocerle más, ¿sí? Porque así como ustedes a lo mejor en algún momento no le conocían eso, algún momento yo tampoco le conocí, y hubo en algún momento ese momento, ¿verdad? Valga la redundancia y la utilización de la palabra, en el que pues le pedí al Señor, ayúdame, porque solo no puedo. Y eso nos lleva a los siguientes puntos. Pablo tenía la misma determinación para predicar en Roma como para ir a Jerusalén, ¿sí? Inclusive sin saber qué es lo que iba a acontecer. Pablo decía, bueno, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Igual si voy, me encarcelan, me apedrean. Recuerdan que en el contexto de Timoteo, fue apedreado, ¿no? Casi hasta la muerte. Lo arrastraron por todas las afueras de allí de Creta, ¿sí? Y lo dieron por muerto, y de ahí el cuate se levanta, ¿no? ¿Sí? O sea, realmente ya ni le decía, bueno, pues si voy y me golpean, pues ya, si hoy me voy con el Señor, bien, ¿no? Entonces, él tenía el mismo
fervor por ir a predicar a donde el Señor lo llevara, pero no iba a hacer lo que él quisiera, sino lo que el Señor le iba diciendo. Y por eso había sido estorbado, y no porque Dios fuera, ay, es que Dios es injusto porque no fue primero a Roma. No, era el plan de Dios. Probablemente el Señor dejó que los romanos aprendieran algo en ese tiempo por su cuenta, para después irlo y perfeccionarlo por la obra de Pablo. Probablemente, no lo sabemos, ¿no? Y punto 8.2, lo que dice Filipenses 1:2, y que ya les dije, Pablo tenía esta mentalidad: vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya tenía la mirada puesta en lo eterno. Y repito, y lo que hemos predicado muchas veces aquí, somos personas eternas, sí. La diferencia es aquí que cómo vamos a vivir esa eternidad. Si la vamos a vivir nosotros en la plenitud con el Señor en algún momento, porque nos arrepentimos a tiempo, porque vinimos a sus pies, o bien por la necedad de nuestros corazones, por no arrepentirnos, fallecimos así, y entonces nos vamos a las tinieblas eternas, donde dice allí que será el crujir y el llorar de dientes, ¿sí? El crujir de dientes, perdón, y el llorar, así dice, donde será el castigo eterno, donde todos van a ser eternamente, ¿sí?, castigados, por ejemplo, ¿no? Tenemos esas dos opciones al final de cuentas, ¿sale? Entonces vamos con los últimos 20 versículos y ya. No es cierto. Pues antes de terminar quiero que vamos a hacer una oración. Igual les voy a pedir que se pongan de pie para terminar ya este tiempo. Si tú en esta tarde no has todavía tenido la convicción del Señor, si aún no te ha concedido que te arrepientas de lo que tengamos que arrepentirnos, pues tú simplemente ahí en ese lugar donde estás, clama al Señor y pídele: Señor, ayúdame a reconocer estos errores, ayúdame a mejorar, ayúdame a reconocer tu sacrificio, ayúdame a creer en ti. Si es que no has podido hacerlo, realiza esta oración: Señor, permíteme conocerte. Y si tú ya le conoces, si es que ya eres un creyente que ha pasado el tiempo quizá y de repente se nos olvida que en realidad el servicio no es el momento en el que venimos aquí, sino el momento en el que vamos afuera y mostramos nuestro cristianismo con la gente. Si tú crees que de repente se te ha olvidado un poco, lo has dejado de lado, que el trabajo te ha impedido, pues también clama al Señor que hoy en este momento te permita conocerle más, que esta palabra se grabe en nuestros corazones, en tu corazón, que la tomes. Y asimismo te invitamos a que si tú en esta tarde tienes ese deseo por aprender más de la palabra, pues vayas a tu Biblia. Hoy en día la Biblia es gratis, no cuesta nada, está allí en el internet, y pues empiezas a estudiarla. Y si gustas también ayudarte también a estudiar la Escritura, pues ven acá a las reuniones de la Cruz, que va a ser un gusto para nosotros poder tenerte aquí. Entonces oramos para despedirnos. Señor, te damos gracias por este mensaje, por este tiempo.